Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y hoy, cuando comenzamos un programa y no estamos de pie frente al mapa, es porque tenemos un invitado muy especial. Y eso parece un lugar común en televisión. Un invitado muy especial. No, este es muy especial. Y estoy hablando nada menos que de una de las glorias de la arquitectura venezolana, que es mucho decir, porque el desarrollo de la arquitectura en Venezuela es realmente impresionante. Con ustedes, nuestro invitado, el arquitecto Fruto Vivas. Y esto es parte de la historia nacional, de la Venezuela contemporánea. José Fructuoso Vivas Vivas, conocido como Fruto Vivas, nació en La Curva, Callejón del Verde, municipio Jáuregui, en el estado Táchira, el 21 de enero de 1928. Vivas es uno de los arquitectos venezolanos más reconocidos nacional e internacionalmente, y como político venezolano, antiguo militante del Partido Comunista de Venezuela, el PCV, durante el proceso de lucha armada, nada menos que en la década de los 60. En 1956 se graduó de arquitecto en la Universidad Central de Venezuela, se incorpora a la militancia política del Partido Comunista de Venezuela como ficha clandestina. En 1963 fue constructor de una fábrica de armas llamada El Garabato en la cercanía de Los Teques, capital del estado Miranda. Fue responsable de elaborar la mayoría de las casas seguras y refugio de armas de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, FALN, del PSV, del Partido de la Revolución Venezuela, Partido de la Revolución Venezolana conocido como PRV. Vivas fue pacificado posteriormente durante el primer gobierno del presidente Rafael Caldera. En 1955 trabajó con el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer para el Museo de Arte Moderno de Caracas y junto al español Eduardo Torroja, quien cuando el diseño del Club Táchira, ¿no?, construyó el pabellón de Venezuela para la Exposición Universal de Hannover 2000, proyecto polémico, pero que resultó del agrado de los visitantes. Luego del pabellón de Alemania fue el segundo más visitado y está caracterizado por la forma de flor, la ligereza de la estructura de acero y vidrio, la movilidad de la cubierta y el contenido de la exposición basado en la sociedad, tecnología y biodiversidad del país. Una flor sobredimensional de 18 metros de altura sobresale del edificio. Y se abren y se cierran sus pétalos según el estado del tiempo. Aquello fue sensacional y sigue siéndolo, ¿no? Ahora, hacerle justicia a todo lo que usted ha creado no cabe en una presentación porque nos quedamos sin programa. Así que, don Frutos, bienvenido. Un orgullo tenerlo aquí. Las nuevas generaciones tal vez no tengan conocimiento de todo lo que usted ha dejado y sigue dejando a la patria. Y quisiera que nos dijera, cronológicamente, estas imágenes representan el desarrollo de su capacidad creativa como arquitecto, ¿no? Y aquí comienza con un templo. ¿Qué tenemos aquí? Es la iglesia de Santa Rosa en Valencia. Ajá. Cuando yo tenía 16 años. 16 años y Sí, porque diseñó yo era un dibujante. Y la presidenta de la empresa Branger me pidió que yo le diseñara la iglesia para un barrio muy lindo en Valencia. Y me fui a Valencia, estudié las cosas y le hice el proyecto y se construyó con técnicos especialistas en una técnica española que se llama bóveda catalana. Aquí la puede ver. la bóveda catalana que caracteriza la cúpula que tenemos ahí, ¿no? Es una bóveda totalmente de arcilla, aquí las tiene. Ajá. Y Si quiere usar el puntero para marcar, nos va a hacer... No, quiero mostrarle la bóveda. Muy bien. Estas son las bóvedas. A ver, Eso no esta tiene, se- aquí ahí no está. hay una sola cabilla. Ni una sola cabilla. No, señor. Es decir, para los que nos ven en el exterior, no hay ningún elemento de acero que soporte eso, ¿no? Como estructura de apoyo. Mira, ahí está la bóveda catalana. Este es el esquema de la bóveda catalana. ¿Puede explicarlo acá? Ahí la tenemos. Ahora sí la tenemos en la toma. Toda esa bóveda sin ninguna estructura metálica, ¿no? Pasa para hacerle... A los 16 años hizo usted Sí, esto. pues yo era un... Acababa de entrar a ser dibujante de la empresa. Ajá, Y me pidió que le diseñara la iglesia. ajá. Y con lo que yo sabía de los estilos de la época,
Vamos entonces a ver una experiencia extraordinaria. Esto pertenece al inicio de la presencia de Marcos Pérez Jiménez como presidente de Venezuela. Y él me pidió que le diseñara la casa, que era un regalo del jefe de mi empresa, que se llama Ibeca. Sergio Casado le regala esta casa al presidente de la República. Pásala. Es doble. Es la casa de Playa Grande. Sí. Actualmente esta casa la tiene el presidente del Estado, no sé cómo se llama ahora. En el litoral, ¿no? Litoral. Claro. Estado Vargas. Estado Vargas. El general García Carneiro la tiene como una joya. El general García Carneiro tiene como una joya todo el litoral, pero ha puesto especial cariño. ¿Usted sabe por qué lo estoy invitando a este programa y nos honra que nos haya aceptado? Por las maravillas que habló de usted el general García Carneiro, porque a medida que íbamos preguntando, ¿y esta maravilla? Bueno, fruto viva. Y esta otra, fruto viva. Y hay que hacerle un homenaje a los dos, porque el litoral nunca estuvo tan bonito desde la época de Pérez Jiménez. Cuéntenos. Esta casa es interesante porque esa casa se hace como un regalo de Sergio Casado. Yo para ese momento le estaba construyendo una casa al comandante Pecanín, que era el gobernador de Caracas. Y vino Pérez Jiménez y vio la casa y le gustó mucho. Quedaba al lado. Ya fue demolida. Ya no existe. Entonces, le dijo Sergio Casado, ¿le gusta la casa, presidente? Ah, bueno, yo le voy a hacer una. Más nada. Ahí mismo, en 2 años tuvo la casa. Absoluta integración al paisaje, además, ¿no? ¿Y qué tenemos por acá? A ver. Todo eso es de la casa de Pérez Jiménez. Sigue pasando. Muy bien. Maderas nobles. A ver, ¿qué tenemos? El Club Táchira es otra cosa referencial de su trabajo, ¿no? Del Club Táchira. Vamos a ver el Club Táchira, que es tremenda obra. Nadie que pase por allí deja de admirarse de lo que supone. ¿Qué tenemos acá? Esta es una obra interesante porque cuando esta obra se hace, yo no me he graduado de arquitecto todavía. ¿Usted hizo eso y no estaba graduado todavía? No estaba graduado. Ni en la casa de Pérez Jiménez yo no me he graduado. Yo era estudiante, pero es que no había arquitectos en Venezuela. Se acaba de fundar la Escuela de Arquitectura. Yo fui uno de los primeros arquitectos de la Escuela de Arquitectura. Cuando se hace este proyecto, me llaman para hacer el proyecto y me lo gano en concurso. Y le gano el concurso a todos los arquitectos grandes de Caracas que participaban en el concurso, Benettini, Bergamín, todos los grandes arquitectos que existían para ese momento. ¿Y usted no estaba graduado de arquitecto todavía? Eso es talento. Y tenía 20 y tantos años. 23, 24 años tenía yo. Qué maravilla. Entonces, hago este proyecto, se hace esta estructura de 33 metros de luz, que es una estructura hecha en metal, no en concreto, y se forra de madera por las dos caras, por arriba y por abajo, y se hace en un tiempo muy corto. Maderas muy nobles, ¿no? Sí, con artesanos extraordinarios de aquella época. Basta. Muy bien. ¿Qué mostramos ahora? Árbol para vivir. Este proyecto tiene una cualidad muy importante porque es la propuesta mía para los planes de vivienda de Venezuela. Y yo propongo hacer edificios ultralivianos de estructuras límites que están en mi escrito allí y que tiene la característica de ser construido. Este edificio se construyó en 45 días. En técnicas ultralivianas. Es una experiencia. El edificio me gané yo la Bienal de Arquitectura de Iberoamericana, que se hizo, el premio me lo dieron en Buenos Aires. Bienal de Arquitectura Iberoamericana y se lo gana con este proyecto. ¿Qué edad tenía usted entonces? No, esto es de hace 3 años, casi 4 años que me lo gané. Entonces está en plena producción. Esto se hizo hace 25 años. 25 años. ¿Y cuánta gente podía vivir ahí? ¿Qué capacidad había? ¿Cuántas unidades habitacionales? 180 apartamentos. 180. Y todos están, pásalo para que lo vean, están despegados del suelo. Todos despegados del suelo.
Abre la foto que está plegada. Y en medio, además, de una gran La vegetación foto tropical, ¿no? Esa que está ahí. Esta. Eso es lo que yo quiero que saquen. A ver. Ahí está en primer plano. ¿Cómo logró montar esa estructura? Yo ahí? no la logré, la lograron. Esa estructura se construyó en 45 días. ¿En 45 días? Sí, señor. Por la técnica de construcción que tiene. ¿Cómo fue eso? Eso está hecho con una técnica, una técnica de elementos estructurales muy livianos. Marcos portantes que se van juntando. Esto es un gran juguete que se hace con una sola pieza. Esta fachada viene prefabricada, se arma en el silio y la grúa las va colocando. Es una experiencia hermosísima el tiempo que se hizo este edificio. Estas columnas tienen 12 metros de altura y el edificio, cada columna de estas está separada a 35 metros de la otra, o sea que está en el aire. El edificio flota en el aire prácticamente. Y vamos a ver una casa que está en Barquisimeto, que la hice mucho antes que este edificio, acá, del señor Aldo Richo. Y esta casa tiene la columna que tiene el edificio. Yo llevé a la gente de la empresa Pequibén, que era la dueña de esta empresa, la llevé a ver esta casa. Y le dije que esta casa era el edificio, y así fue. Y esta casa tiene una historia muy bonita, porque el que me la mandó a hacer, dijo, yo no quiero que la casa se haga acero, la quiero de concreto. Se la hice de concreto, pero el concreto como yo lo veo, por eso lo ve ultra liviano, pasa. Y este diseño me recuerda algo que vi en Brasilia, ¿eh? No es que te recuerde nada. Pero esto es muy anterior. No, espérate un tico para que usted lo sepa. Este proyecto tiene una historia hermosísima. Y es que yo estoy trabajando en estructuras límites de máxima eficiencia. Y cuando yo estudio el cubo, esta es la forma que queda cuando uno aplica una carga a un cubo. Queda esta estructura. Para ese, mucho antes, yo estoy trabajando con Oscar Niemeyer. Oscar se pasa 3 meses en Venezuela. Y esos 3 meses los pasa en mi oficina. ¿En qué época estuvo Niemeyer aquí con usted? No me haga sufrir de tiempo. Ok. Estuvo aquí 3 meses. 3 meses. ¿Y usted estuvo interactuando con él permanentemente? Estaba diseñando él Brasilia. Brasilia. Entonces, en mi oficina se diseña la Casa de la Alborada, el Palacio de la Alborada. Palacio de Alborada. Que es donde está la presidencia. Sí, señor. Y él en plastilina diseña el Palacio de la Alborada. Entonces yo le digo que estoy trabajando con esa misma estructura. Y después hago el edificio del Árbol para Vivir con la misma estructura del Palacio de la Alborada. Con razón, yo encontraba ahí alguna similitud, porque estuve en Brasilia un par de veces y uno no puede menos que... De la misma familia. Claro. Pasa. El mismo idioma. Este es el Museo Dimitrios Demos, que queda en Lechería, cerquita del Árbol para Vivir. Y es una experiencia para un gran escultor rumano que me llama para hacer este proyecto. Y esto es una estructura extraordinaria. Y esto que está acá contiene una estatua de Stalin. Él ganó la estatua más grande que se hizo de Stalin, la diseñó él, Dimitrios Demos. Y esa estatua está aquí a escala. A escala en bronce dorado. Y él le puso este nombre con el nombre del Ojo de Dios. Me lo pidió que le pusiera. Significativo en esa época, ¿no? ¿Qué más vamos a ver el edificio que sigue. A ver. A mí me llama el ministro de Comercio para que yo diseñe el pabellón de Venezuela en Hannover. Y entonces, mientras yo lo espero, hago este croquis. Y le propongo, como proyecto, hacerle un homenaje a dos monumentos venezolanos. Los tepuyes, son bellísimos, y la flor, la orquídea. Y coloco una gigantesca orquídea en los tepuyes. Ese es el monumento.
Vamos a ver en qué se transforma aquel bosquejo que usted hizo mientras esperaba. Aquí se transforma en esto. Explíquenos Pasa esto. Vamos a tomarlo en sus detalles y damos vuelta a la hoja. A ver, ¿qué más desarrollamos acá? Abre aquí esta hoja que es un dibujo mío. Abro esta. Esa es la versión ya en Barquisimeto. Ubicada en el área definitiva. Cuéntenos de eso. ¿Por qué se decidió ponerla allí? Porque la trajeron el contrato era desarmarla y traerla para Venezuela, como efectivamente se hizo. Y la armaron en Barquisimeto. Y esta es la versión de Barquisimeto. Pásala para que la veas terminada en Barquisimeto. Esta es la versión de Barquisimeto. Esto es Alemania. Aquella es la versión de Alemania. De Alemania. Y esta es la versión de Barquisimeto. Ya es. Que se funciona, Mundo ¿sabes? Barquisimeto. Explícale a nuestros televidentes cómo funciona esto, de acuerdo, porque es móvil. Además. Cuando le pega el sol por la mañana, ella se abre. De 45 metros de diámetro. Y en la tarde, cuando el sol se va, ella sola se cierra. Esa es la parte mecánica extraordinaria. Cuando le pega la lluvia, se cierra. Cuando hay relámpagos y truenos, se cierra. Pasa. Ya aquí comienza todo lo que es mi arquitectura popular que se hizo en los barrios de Caracas. Que están muy... Aquí fue cuando se decidió dignificar la vivienda en los barrios populares. Sí. Eso es sencillamente la necesidad de vivienda que tenía Caracas y me llamaron para hacer proyectos. Aquí hay varias ciudades ya diseñadas que están construidas. En Maracaibo, por cierto, están construidas por Odebrecht. Odebrecht. Y estas son ciudades que existen ahorita en Maracaibo. Esta es la casa que yo le hice a mi hija en Dominica y ella la convirtió en un centro turístico. Hizo 10 cabañas más, como esta, y ha ganado 5 premios. Ha ganado 5 premios este proyecto, Sí. señor. Es una joya. Bueno, con esto terminamos esta parte. Bien. Cuéntenos, ¿qué representa trabajar a nivel de Niemeyer y de Odebrecht? ¿O qué representa para ellos trabajar a nivel de Vigas? Bueno, mira, la experiencia... Hubo una simbiosis ahí interesantísima, ¿no? Primero, con Oscar Niemeyer, fue cuando le dan el proyecto a Oscar Niemeyer de hacer el Museo de Arte Moderno en Caracas. ¿Quién se lo encomienda? Se le encomienda el gobierno de Venezuela. Entonces él pide que le nombren un arquitecto que trabaje de asesor con él. Y me escogen a mí. Y yo vengo me vengo con él se viene para acá, por cierto se va para mi oficina. Y ahí trabajamos, haciendo el proyecto junto con un grupo de estudiantes, compañeros que nos auxiliaron. Y mientras se está haciendo ese proyecto, yo estoy haciendo el Club Táchira. Y Oscar Niemeyer va conmigo al Club Táchira y trabajamos en conjunto el proyecto del club. Esto es una experiencia también muy rica, porque lo que eso indicó. Pero más importante que eso, es que él diseña gran parte de los proyectos más notables en mi oficina. Ahí diseña la Alborada completa. En su oficina es donde él crea el Palacio de la Alborada de Brasilia. Señor, lo inventa ahí. Y me dice en forma muy cómica, ¿te gusta? Y yo, ¿cómo no me va a gustar? Como si yo le fuera a dar un criterio. Y me gustó muchísimo el hecho de que eso que se hace en mi oficina, él hace la maqueta de plastilina, ahí se queda todo el proyecto. Para mí fue emocionante poder estar con Oscar en un momento trascendente, que es cuando se inicia Brasilia. Por eso es importante esa referencia mía con Oscar Niemeyer. ¿En qué estamos ahora, don Fruto Vivas? Bueno, yo ahorita estoy diseñando la embajada, acabo de diseñar la embajada. O sea, es la gran obra actual, ¿no? Nuestra embajada en La Habana. En La Habana. ¿Qué características tiene? Cuando a mí me llaman para hacer la embajada, yo voy a Cuba, me reúno con
los cónsules, con todo el equipo, y hago el primer boceto para la embajada. Ya yo se lo había mostrado a Ali Rodríguez mucho antes, cuando él me dijo que le diseñara la embajada. Cuando yo vuelvo, Ali Rodríguez Araque, nuestro excelente embajador, hombre de gran trayectoria, y en su época de la guerrilla, comandante Fausto. Compañero mío. Compañero suyo de la guerra. De la guerra de guerrillas, ¿no? Entonces, Ali, volvemos a Cuba, nos reunimos con Ali en la embajada, y ahí se hace todo el anteproyecto, y me llevan a ver el terreno. El diseño que yo hago una estructura curva, un gran casquillo enorme, de 4 pisos, con características muy particulares. Y cuando lo ponemos en el terreno es exactamente al proyecto mío. El propio Ali se sorprende. ¿Cómo intuyo? Yo no sabía, yo puse el terreno y la curva del lote es idéntica al proyecto mío. Un azar. O mucho ojo clínico, dirían los médicos. Pues yo no había visto el terreno. Yo no había visto el terreno. Entonces las musas estaban a favor del proyecto. Sí. Ese más o menos. Ahorita el proyecto ya está listo. Estamos únicamente esperando que hayan recursos económicos para empezar a hacerlo. Sus visitas a este canal siempre son anecdóticas. ¿A usted le pasó algo interesante en una visita anterior? ¿Cuándo fue y con quién fue eso? El día que tumban las Torres Gemelas, estoy yo aquí en un programa. ¿Las Torres Gemelas de Nueva York? De Nueva York. Las tumban cuando usted está aquí en un programa. En un programa. Y entonces, en pleno programa, me apagan la luz, suspenden el programa mío y pasan las torres cayéndose. Todo el espectáculo de las torres, lo que vimos por televisión. Yo estaba hablando de la experiencia mía con el Parque Central. Acababa de contar la experiencia de que nosotros habíamos hecho grandes críticas al Parque Central, de otro orden, y la teníamos en la mira. Yo decía que el Parque Central estaba en el eje del aeropuerto de La Carlota y que en cualquier momento un loco, de esos locos que vienen del Caribe los domingos en la tarde borrachos en un avión, pueden tumbar esas torres, llevarse las torres de por medio. En eso que termino yo eso, apagan la luz, se prende y se ve la televisión de las caídas de las torres. En Nueva York. Bueno, debo decirle que la base Miranda, que es lo que hoy funcionaba coloquialmente la Carlota, el Aeroclub Caracas, ¿sabes? El Aeroclub de Venezuela. Tenía la concentración de aviones bimotores más impresionante que se puede imaginar alguien en un aeródromo civil. A mí me consta que aquí vino un jefe máximo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos cuando había intercambio. Lo pasearon una vuelta por la base, hoy base Miranda, la Carlota, el Aeroclub, y no dijo ni media palabra. Cuando terminaron de dar la vuelta olímpica, él dijo, ¿le puedo pedir un favor? Sí. ¿Me pueden dar otra vuelta? ¿Cómo no? ¿Pero a qué se debe? Dice, mire, en Estados Unidos y donde sea, y yo he estado en muchos aeropuertos, nunca vi tal concentración de aviones civiles de gran porte, todos nuevos, y la mayoría bimotores. Esto es algo que no cabe en mi experiencia como comandante de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y eso representaba que el tráfico en las tardes, los domingos a última hora, antes del cierre, todo el mundo quería estar en las islas y en las playas hasta última hora, y era un verdadero infierno controlar todo aquello que estaba dando vueltas sobre Caracas, y yo que tenía y tengo un aparato que me permitía escuchar la frecuencia de las torres cuando no estaban codificadas, fui testigo de muchas cosas, ¿no? Gente que ha llegado con un solo motor, gente que ha llegado con la última y nadie se ha enterado porque nadie tenía interés en que eso generara zozobra. Pero lo que usted dice es exacto. Al crearse las torres que tenemos aquí de gran porte, están justo en el cono de aproximación a la cabecera de pista.
Y eso fue lo que... Nunca se dio el accidente. No, no, eso porque fue me lo que enteré. trajo como consecuencia sacar los aviones civiles Así es. del aeropuerto. Pero es imposible sacar los militares porque esto es de valor estratégico. Estamos en un valle que lo único que le falta es ponerle una tapa. Entonces, la única salida estratégica y táctica es mantener operativo eso, pero ya no para aquel caos ordenado de los civiles, sino para un uso realmente institucional. En estos momentos... Ahora es la base Miranda como corresponde. En estos momentos el presidente Chávez declaró Parque Simón Bolívar, La Carlota. Y ya cuando hubo la primera proyecto de La Carlota, que yo lo hice, el presidente Chávez primero me dijo, yo quiero eliminar el aeropuerto de La Carlota. Yo le propuse hacerlo en unas terrazas que hay cerca aquí. Y no se dio la solución. Pero lo importante es que él me pidió y ordenó sacar la base aérea de allí, llevársela para Maracay, y solamente quedó el edificio del ejército, quedó un edificio que se llama edificio de la Fuerza Aérea. Sí. Pero está la comandancia de la Fuerza Aérea como tal, exactamente. pero además están los comandos de los que usan bajo permiso especial Ejército, Armada, Ejército, Armada, Guardia Nacional y Fuerza Aérea, por Era supuesto. ministro de la Defensa Domingo Alberto Rangel, y yo hablé con él y me entregaron todos los planos de La Carlota. Yo hice los primeros anteproyectos para ese proyecto. Ahora el presidente Chávez, al ser presidente de la República, mandó a convertir La Carlota en un parque. En eso estamos. Y hay una hermosísima escuela para niños ahora allí. No ¿La diseñó usted? Para niños, la fábrica de Canaima. La fábrica de los teléfonos Canaima, y está la escuelita para Sí, niños. los niños, es bellísimo. Bellísima escuela, además. Bueno, en eso estamos ahorita trabajando. Ese es un proyecto que está en desarrollo. Usted como arquitecto podría tener alguna opinión de algo, ya que usted mencionó las Torres Gemelas, ¿no? Al finalizar la Segunda Guerra, un bombardero B-25, bimotor, Tocó uno con... se estrelló contra el Empire State. Sí, recuerdo. Uno de los motores atravesó por inercia, por la masa, todo el Empire State, cayó del otro lado en el penthouse de un, no sé si un arquitecto o artista, y le arruinó la obra de toda su vida. Otro bajó por el pozo de uno de los ascensores y se estrelló allá abajo. Pero el Empire State sigue ahí. ¿Cómo esa mole que eran las Torres Gemelas? Yo hice un curso allá en la escuela Fletcher, la escuela de los Kennedy, ¿no? Cuarta República, sobre política internacional, diplomacia. Y el almuerzo de despedida fue en lo que ellos llamaban los viñedos del cielo, que eran el penthouse de una de las Torres Gemelas. Y uno decía, este monstruo, yo estaba en portaaviones nucleares, ¿no? Este monstruo, esto no es un penthouse, es un portaaviones en el cielo, ¿no? Una cosa gigantesca, ¿no? Digo, ¿cómo harán aquí para manejar el tránsito aéreo? Pero uno no quiere pasársela de inteligente. Llamaba la atención todo el tráfico que había alrededor. Ahora, ¿cómo es posible que si el Empire State resistió el impacto de un bombardero de la Segunda Guerra, las Torres Gemelas se cayeran, que estaban hechas contra todo evento, pero se caen exactamente sobre sí mismas? Quiero contarle pero el además cuento. se caen piso por piso, pam, 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 Pero pam, quiero y la torre de televisión se cae vertical de tan bien que se venía cayendo. Contarle el cuento. Yo tengo un trabajo bastante grande contra los rascacielos. Muy grande, sí. Yo no creo en vivir en rascacielos. Por la cuestión eléctrica, se va la luz, por los niños, por los viejos, por las mujeres preñadas, que no pueden moverse en un edificio. Abundando sobre ese tema y haciendo homenaje a uno de sus libros, Crónicas de la Rebeldía y el Saber Popular, Fruto Vivas, veo aquí en la página 177, Segunda invasión a Irak, 1995. Hoy, cuando de nuevo volvemos con horror a presenciar otro genocidio, hoy a espaldas de las Naciones Unidas, por las potencias más grandes de la Tierra, con garras atómicas acorralando la esperanza, practicando puntería sobre un pueblo inerme
que se supone que tiene armas químicas, sin que éste les pueda responder. ¡Qué cobardía! Que nunca reciban el castigo sobre sus rascacielos, porque el pueblo norteamericano no tiene la culpa de que su, comillas, porno presidente, cierre de comillas, lance sus armas contra el pueblo para tapar las pantaletas de Mónica Lewinsky. Esto me parece sensacional, es suyo, Sí. y se cumplió. Claro. Explíquenos esto. Esto Cuando- está en su libro, Crónicas de la Rebeldía y el Saber Popular, Fruto Vivas. Cuéntenos, Cuando- esto fue premonitorio. Cuando se hace la primera invasión a Irak, no recuerdo quién era el presidente de los Estados Unidos, creo que era Bush, no recuerdo. Se hace la primera invasión. A Irak, los árabes le declaran a los Estados Unidos la Guerra Santa y le meten un volumen de bombas a los sótanos de las Torres Gemelas. No las logran tumbar. En un libro, Pretendieron afectar las estructuras básicas. no, a tumbarla, Claro, y no... porque ellos declararon la Guerra Santa contra los Estados Unidos como producto de la primera invasión a Irak. Las torres no se cayeron, pero le hicieron un gran daño a los sótanos de las torres. Entonces, uno de los que hicieron el acto, que fueron presos, que fueron detenidos por la seguridad norteamericana, en el acto del juicio, dijo: no tumbamos las torres, pero las vamos a tumbar. Esa premonición de que las vamos a tumbar está escrita en el juicio de uno de los que trabajaron en el primer bombardeo de las Torres Gemelas. ¿Qué significó eso? Que al poco tiempo, a los años siguientes, estando yo aquí, vino el bombardeo de las Torres Gemelas y las torres se caen. Estando usted en este mismo canal y en un programa en vivo, y le cortan el programa porque se están cayendo las torres. Exactamente. Ahora, Entonces- hay otro detalle. Entonces- Hay un edificio administrativo, que después vamos a hablar de eso. Entonces hay una cosa, hay algunas incógnitas insólitas. Se caen las torres porque los chocaron aviones, pero una de las torres que está al frente se cae sin que la haya chocado ningún avión. Correcto. Esa es una incógnita muchísima. De esa no tengo yo respuesta. De Y la- un edificio administrativo paralelo a las dos torres, Sí, señor. de 8 pisos, que está a unos 100 metros o más por en la misma zona. ¿Por qué Qué se cae? casualidad, también se incendia y se cae. ¿Por qué? Porque ahí estaba todo el cerebro que registraba todo, además. Entonces hay una circunstancia muy particular que todavía no se ha resuelto. Se necesitaba eso para Pasaron- justificar una gran Sí, pero guerra. espérate. En Estados Unidos se habían incendiado 48 torres de hoteles y de edificios gigantes. Ninguno se cayó. En París se quema, en París no, en Madrid, se quema el hotel más grande de Madrid y no se cae. En Venezuela se queman las torres, una de las torres gemelas se incendia completamente y no se cae. ¿Por qué se caen estas dos torres? Como al año de investigaciones, un grupo de científicos descubre que en las ruinas de la torre había un producto, termita. Está registrado. ¿Qué es la termita? La termita es el fundente más alto de la historia, el que le sigue a la bomba atómica. La bomba atómica produce 4.500 grados. Esto produce 2.500 grados. Pero suficiente para... Pero a 2.500 grados no queda nada. Claro. Lo que yo te queme aquí cuando no queda nada. Y todas las bases, Era la la única- estructura es metálica. Y eso es lo que había que eliminar para que cayeran, como cayeron un piso sobre otro. Sí, entonces, es un problema mecánico. Es que el peso es muy grande, se derrumba y ese peso va golpeando a los otros hasta que se caen. La pregunta era, si estas torres
fueron tumbadas por ellos. Decían que era por un proyecto de cargas controladas. Yo no quiero quitarle el valor a los árabes. ¿Por qué? Porque los árabes lo dijeron como árabes muchos años, mucho tiempo antes. Ya ellos habían hecho la primera experiencia para demoler las torres. Cuénteme eso. Le volaron los sótanos completos, 14 pisos. Destruyeron y no se cayeron las torres. Las reconstruyeron. Y vino la segunda invasión de Irak y respondieron la Guerra Santa y las tumbaron. El hito más grande de los Estados Unidos eran las Torres Gemelas. Eso es como que a París le tumben la Tour Eiffel. Exactamente igual. Sí, señor. Bueno, la observación mía es la siguiente. Era perfectamente correcto la aparición de termitas. Los aviones llevaban termitas. Y esa termita, la termita es el producto más fácil de fabricar. Se hace con dos productos: óxido de zinc, polvo de aluminio y óxido de hierro. Más nada. Se mezcla, se le pone un explosivo y se produce el fundente más grande de la Tierra. Las bombas de napalm también llevan polvo de aluminio para retardar un poco la combustión y que la gelatina esa se pegue a todo. Bueno, pero en este caso es la cantidad de calor que genera. Esa frase de que las vamos a tumbar, y la cumplieron, es lo que a mí me preocupa esto. Lo que no tengo respuesta es el edificio administrativo que se cae. Eso El edificio administrativo está como a 200 metros o no menos de 100. No tiene nada que ver. El cerebro electrónico ni lo tocó ninguno. No lo tocó nada. Y se incendia y se cae sobre sí mismo igualito. ¿Verdad? Eran como 8 pisos. Y al mismo tiempo se cae, al poquito tiempo. Bueno, esas son incógnitas que están todavía. Hay que esperar que alguno de los responsables pase a mejor vida. No, que los secretos que tiene Clásico, que ellos vuelven dentro de varios años. Dentro de determinado tiempo los abran. Se sabrá. Y eso era la única manera de justificar las guerras en el Medio Oriente que vinieron a continuación. Yo conocí el Irak de Saddam Hussein. Eran chiitas al sur, sunitas al centro, que eran los de él, sí, kurdos al norte, y todos vivían en santa paz y con un tremendo nivel de vida, sí, y además autonomía. Porque además a los kurdos, que eran los más difíciles y ahora lo están usando como guerreros, siempre lo fueron, ¿no? Y a veces mercenarios, con todo respeto, pero han servido causas que no eran las de ellos. Tenían su propia legislatura, sus propios medios de comunicación, usaban su propio idioma. La idea era: no trate de romper la unidad de Irak y no tendrá problema. Bueno, ahí está. El problema más duro, y esto lo digo yo aquí muy personal mía, es que el mundo islámico es la estructura más poderosa que puede enfrentar los Estados Unidos. Además es que produce petróleo. Acabar con esto es una necesidad para la estructura de los Estados Unidos. Están lanzados A destruir esa vaina. Eso significa que los árabes que tiraron algo que no existía, que nadie lo ha visto, una bomba de termita, y tumbar esas torres como se cayeron. ¿Te das cuenta? Solamente se pueden explicar si hay un explosivo como la termita, pero no es un explosivo. Que, como usted bien dijo, en rastros de termita. Bastante. Más que evidentes, ¿no? Está evidente que Pero además hay un video, y lo tenemos en los archivos, donde la torre que tenía la antena de televisión, ¿sí? Se cae tan escalonada, piso por piso, pan, que la antena baja verticalmente a medida que se va derrumbando, en medio de la polvareda. Claro. Además, había que derrumbarla sin afectar los otros edificios. Eso es tan maquiavélico. Bueno, en la Segunda Guerra había un gran estratega naval y aeronaval que dijo: ojo, estamos al alcance de un ataque japonés.
Y hubo una cadena de eventos que permitió el ataque a Pearl Harbor, que era perfectamente previsible, sospechable, para poder decir, ahora tenemos la necesidad de la venganza y tenemos derecho a entrar en una guerra. Mira, yo tengo una suerte muy grande, porque yo fui invitado a Corea del Norte por el gobierno coreano, a visitar Corea del Norte, el año 58. Oh, la época bravísima de la gestación de la división Corea Norte, Corea del Sur, y en plena guerra, en la década de la guerra de Ya Corea. había pasado la guerra. Cuando yo voy a Corea del Norte, un avión, estaba Kim Il-sung. Kim Il-sung, el abuelo del actual mandatario. Sí. Estaba Kim Il-sung. Y entonces los americanos lanzan un U-2 igualito al que mandaron a Moscú. El mismo caso que los rusos presentaron el piloto cuando los americanos se negaron a creer que se lo habían tumbado. Todos esos pilotos llevaban con qué suicidarse. Y este decide que quiere vivir. De Corea no sobrevivió ninguno. Ellos presentaron el avión destruido, los americanos no quisieron creer que esos restos eran del U-2. Ese es un tema interesante. Yo estaba en Corea cuando el primer avión que lo tumban. Después hubo el desarrollo de la guerra de Corea, de la parte posterior a la guerra. Es interesantísimo la investigación sobre ese tema. ¿Por qué un país tan pequeñito logra ese gigantesco desarrollo tan grande? Esa es una incógnita. Y además no ha habido un acuerdo, un tratado de paz. Todavía no. El paralelo 38 fue porque tiraron todo lo que podían los aliados junto con Estados Unidos y no pudieron pasar de ahí. Dijeron, bueno, no hay un acuerdo de paz, hay un armisticio. Y nos quedamos en el paralelo 38. Y los generales de 4 estrellas que venían de triunfar en la Segunda Guerra tuvieron que hacer la retirada más vergonzosa de la posguerra. Si me permite contar la experiencia. Eso es lo que queremos, ese testimonio. Cuando estoy yo en Corea, nos invitan a los 25 venezolanos que habíamos sido invitados, nos invitan a ir a la frontera Pyongyang. Qué experiencia. Y vamos en un tren. Cuando llegamos allí, la primera experiencia que tenemos es que hay un árbol gigantesco que está sobre los rieles del ferrocarril, que está a punto de caerse. Entonces preguntamos, ¿y eso qué es? Me dice, es que aquí un oficial norteamericano mandó a tumbar el árbol. Nació en los rieles del ferrocarril. Y ese árbol para los vietnamitas era sagrado. Entonces, un vietnamita, uno solo, contra unos 20 con hacha tumbando que era especialista en taekwondo, que es el arte marcial. El arte marcial de los coreanos. Él solo, sin armas, mató a todos, le dio un golpe por aquí. Cuando cayeron todos en el suelo muertos, entonces es cuando se dan cuenta cuál es el poder real de Corea. Es una anécdota interesantísima, la tumba de ese árbol. En ese momento, yo digo que ¿cómo se va a defender Corea de los Estados Unidos? Nosotros, los coreanos, en todas las zonas, en ninguna parte había armas. El ejército, la población que estaba al frente no tenía armas. Yo me preguntaba, ¿por qué? Hasta que nos pasan una película de cuál es el sistema de defensa de Corea contra los Estados Unidos. Y descubro algo que nadie lo nombra. El muro más grande construido contra un país está en Corea. No sé si lo sabías. Cuéntenos de eso. Corea se separa de Corea del Norte, Corea del Sur, por un muro construido por los Estados Unidos, minado con bombas atómicas. Y los coreanos nos dan una demostración de la técnica de defensa que ellos tienen.
Entonces, vemos los grandes campos de Corea y vemos cuando empiezan a levantarse los campos así. El piso lleno de trigo se levanta y salen los inmensos cohetes de esas rampas. Parece de ciencia ficción. Es de ciencia ficción. Además lo vi en películas. Un ejercicio de defensa de Corea. En un país donde la gente no ve las armas. En la vida cotidiana no ves a nadie con un fusil. Es riquísimo. Y la otra cosa extraordinaria es que los americanos le hacen una amenaza a Corea y los coreanos le dicen, nosotros estamos en capacidad de destruir a los Estados Unidos. Oye lo siguiente, y lanzan un cohete a 2.000 kilómetros. Ya había muerto Kim Il-sung. Cohete que tiene el alcance de llegar a los Estados Unidos. Eso, para mí, que un país tan pequeñito haya logrado ese desarrollo tecnológico tan grande, a niveles por encima de lo que te puedas imaginar. Los cohetes de los coreanos son estratosféricos, no son derrumbables con cohetes. Vuelan por encima. Bueno, y esa vaina los tiene locos. En este momento es un tema interesantísimo. No son misiles estándar, son misiles balísticos. Van allá, hacen la parábola terrible y caen hipersónicos. Exacto. No hay manera de detenerlos prácticamente. No hay cómo tumbarlos. Esto tiene a los Estados Unidos de cabeza. Y la continuidad estratégica desde Kim Il-sung, ahora está el nieto de Kim Il-sung, se ha mantenido. Entre las cosas que quiero mencionar es cómo pasó la famosa flor que usted diseñó a Patrimonio Nacional. Otra cosa que no quiero que se me quede en el tintero, compañero del Nacional en la época de oro de aquel periódico que fue para mí un posgrado en periodismo y del cual siempre agradeceré la experiencia acumulada, Aquiles Nazoa. Y quiero además entregarle un libro que para mí representa 76 domingos sin ver playa ni descanso, pero que es testimonio de la política contemporánea, y de una vez se lo entrego, producto también del esfuerzo de mi compañera la doctora Alida Sanoja Maneiro, que la doctora Sanoja Maneiro tampoco vio playa ni monte ni nada durante 76 domingos, pero ganamos el Premio Nacional de Periodismo Escrito. Y sé que usted tiene algo que yo le estoy echando el ojo hace tiempo y ahora al fin lo voy a tener en mis manos. ¿Cuál es ese? La crónica de la rebeldía del saber popular. Es la presencia mía a nivel de todo lo que fue mi presencia en la guerrilla. Algunas de las anécdotas más importantes están aquí. Y algunas de las anécdotas con Aquiles Nazoa, que para mí tiene un gran valor, sobre todo la importancia de lo que fue Aquiles con nosotros. Aquí hay algunos comentarios sobre eso. Me dijiste primero lo de la flor. Sí. Cuando se hace la flor, el contrato con las empresas que montaron la flor era desarmar la flor y traerla a Venezuela, como efectivamente se hizo. Y se montó en Barquisimeto. Y se montó en Barquisimeto en una situación de contingencia política muy grande, porque el gobernador no estaba, dejó de ser miembro del gobierno para pasarse para el otro bando. ¿Qué fue eso? Que me tocó me sacaron a mí de la flor, que estaba en proceso de montaje. Cuando se termina la flor, se va a inaugurar la flor y el gobernador me pide que yo lo acompañe. Yo voy con Falcón al momento de inaugurar la flor. Yo solamente le hago una sola petición: que me paguen lo que me deben. 60 millones de bolívares que yo se los debía a los ingenieros que trabajaron conmigo. Me los pagó. Y después que me los pagó, yo subí al podio y él me entregó
el control para que yo lo abrí. Yo abrí la flor. Eso para mí es una satisfacción muy grande, porque cuando se inauguró en Alemania, me dieron el control para que yo la abriera y yo me negué. Esto lo abre Frei Otto, que fue el genio que construyó esta flor. No la construyó Frutoridad, la construyó Frei Otto. Esta es la experiencia interesante. Eso le honra, ¿no? Porque usted podía llevarse toda la gloria al momento y dijo, yo la diseñé, pero él la construyó. Él la construyó. Bueno, la otra cosa interesante es que por razones políticas esa flor la abandonan. Y la flor entra en un deterioro muy grande. Se mueren los peces, se secan las plantas, queda en el peor abandono que te puedas imaginar. El presidente Maduro decide recuperar la flor. Y mi esposa, que es abogada, le dice al presidente que esa flor, es la única manera de recuperarla es convertirla en patrimonio cultural, que no se la puede quitar nadie, como efectivamente se hizo. Y se hizo el decreto de patrimonio cultural. Y se reconstituyó la flor, como está ahora. Y estamos esperando ahorita que vengan los técnicos alemanes para ponerle la automaticidad a la flor, ponerle techos nuevos, es decir, recuperarla. Ponerle la propuesta que se tiene ahorita, que es que el presidente de Miraflores, con su celular, la puede abrir y cerrar. Este es el caso particular de la flor. Esto ha sido un regalo hermosísimo para el país, porque en la situación política que existía en Lara era muy difícil. Y ahorita la flor tiene una vida muy grande, extraordinaria, es decir, el movimiento que tiene. Puede haber sido consagrada en Alemania como el segundo evento más visitado de aquella famosa exposición. Pero muy criticado por la política del antichavismo que había en Venezuela para el momento en que se hace la flor. Estaba entrando Chávez de presidente y había una enemistad muy grande contra Chávez. Y la flor es castigada y se burlan de ella y hacen escritos muy feos contra la flor. Y queda de segunda primero Alemania y después la flor. Experiencia bellísima. Y la sorpresa para mí de hacer una estructura de la dimensión de la flor con esas características con que se llevó a Alemania. Muy bien. La otra cosa sobre Aquiles, Aquiles fue un compañero de viaje muy grande para mí, en todo. Mi maestro en muchísimas cosas. El conocimiento que Aquiles tenía era tan grande. Cultura. Mi desarrollo de lógica estructural es a partir de Aquiles Nazoa, con mi clase que él me da sobre burbujas. Y cuando Aquiles entra al proceso venezolano, él deja, te voy a leer una sola cosa. Dice aquí, Aquiles Nazoa en el rincón de mi memoria. Comenzamos por Micaela, la madre de Aquiles, cuando una señora que fue vecina de ella en el Guarataro, barrio de Caracas, le dijo con vehemencia, yo le maté el hambre a los Nazoa en el Guarataro. Con voz altiva, Micaela le respondió, eso es absolutamente falso, porque el hambre de los Nazoa es inmortal. Eso marca toda la época. El día en que Antonio Esteves, maestro excelso compositor, le presentaron al doctor González Gorrondona, señor de alta sociedad caraqueña, Antonio lo saludó y le dijo, mucho gusto, señor González Gonorrea. Y Aquiles lo corrigió, diciendo, Antonio, el señor se llama González Burrundanga. Bueno, esto va a ser difícil de entender más allá de la frontera, pero... Otro día llamó a Antonio Esteves a Aquiles para que fuera a la Plaza del Silencio, para que viera un viejito tocando violín, un cieguito por diosero. Y cuando Antonio oyó tocar al cieguito, le dijo a Aquiles, ¿qué cieguito el coño? Ese carajo lo que es sordito. Bueno, esto me recordó las
las tertulias que se hacían en el Nacional cuando estaba de Puente Nuevo a Puerto Escondido. Es parte de esa, claro. En una conferencia histórica sobre Rómulo Gallegos, que se realizaba en un centro cultural que quedaba en la plaza municipal, al lado del viejo Hotel Majestic, allá por los años 40, un joven vestido de sombrero liquiliqui blanco interrumpió a los oradores que glorificaban a Rómulo Gallegos y les leyó un soneto publicado en el periódico La Alborada por los años 20 de Rómulo Gallegos, ensalzando a Gómez. Un soneto de Gómez, de Gallegos, ensalzando a Gómez. Inmediatamente comparó el estilo de Gallegos con el de Eloy Blanco, para afirmar que en las obras del primero se veía al pueblo desde arriba, con cierto desprecio, mientras que el segundo era el mismo pueblo. Estaba junto a él y recitó Píntame angelitos negros. Contaba Aquiles una horrenda anécdota. Cuando él hablaba a un escritor amigo para contarle la tragedia que había visto al salir del Nacional, viendo a una pobre señora pidiendo limosna para enterrar un niño muerto que tenía en los brazos, y el pendejo del escritor le contestó: ¿tú te refieres al periódico Nacional o al Teatro Nacional? sin darse cuenta que tenía un muerto en los brazos. Una de las notas de mayor ternura y valentía fue cuando, al salir del mercado de Quinta Crespo, en Caracas, vio que la policía había recogido a los niños que se comían las frutas de la basura y los metieron en la jaula. Ya presos, en un descuido del policía de guardia, le abrió la jaula a los niños, encerrándose él con candado. Cuando llegó la policía le preguntaron: ¿qué hace usted ahí? Y dice: yo soy Aquiles Nazoa, lléveme preso por comer basura. Muchísimas gracias. Sí, bueno, de nada. Este programa está siempre a su disposición. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por habernos permitido estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, finaliza aquí otro dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, su productor y conductor. Disponga usted de las cámaras, señor director.